El cimiento es aquella parte de la estructura encargada de transmitir las cargas actuantes sobre la construcción al terreno. La ubicación del edificio en la parcela condiciona los tipos de apoyo sobre el terreno. Las prestaciones resistentes del terreno habitualmente no permiten el contacto directo entre los soportes, cargas puntuales, o muros, cargas lineales. La solución es incorporar el cimiento como elemento estructural capaz de transmitir las cargas que llegan a la base de los soportes o muros al terreno sin provocar el colapso del mismo. De este modo, en cimentaciones superficiales nos encontramos con diferentes tipos de zapatas, aisladas, corridas para muros, en medianera, en esquina, combinadas, y a estos elementos se les añaden las vigas de cimentación. El caso más habitual es cuando, además de los esfuerzos verticales, axil, aparecen esfuerzos horizontales, cortante en X, cortante en Y, y existen momentos en los dos planos, MX y MY. La interacción suelo-cimiento es importante para el cálculo de la cimentación y a su vez depende fuertemente de las deformabilidades relativas del suelo y del cimiento. La limitación en las prestaciones resistentes del terreno condiciona las dimensiones mínimas de la zapata en contacto con el mismo. Esta limitación se debe garantizar para todas las posibles solicitaciones que aparezcan en la base de los soportes. No debemos olvidar que previamente se realizará la comprobación al vuelco y al deslizamiento. Resuelto el equilibrio entre las cargas en la base del soporte y la reacción del terreno simulada como una presión en la base de la zapata, esta resultante deberá quedar dentro de la zapata y la tensión media no superar la tensión admisible del terreno bajo ninguna combinación de hipótesis de carga. De este modo, logramos dimensionar la zapata en superficie, identificando el canto de la misma con aquel canto mínimo necesario para no tener que armar el elemento frente a cortante y ser capaces de alojar en la zapata los arranques del soporte. Podemos proceder en este punto a realizar el cálculo para identificar las armaduras de refuerzo necesarias para las zapatas. La geometría de la zapata condiciona su respuesta estructural y modelo a utilizar para el cálculo. Así, en función del vuelo de la misma respecto al canto, se clasifican en zapatas rígidas o flexibles. Las zapatas flexibles se calculan a flexión y cortante, siguiendo las pautas de la normativa en unas secciones de referencia. Para el caso de las zapatas rígidas, se utiliza un modelo de bielas y tirantes. Esto nos permite en ambos casos definir las armaduras precisas para soportar las tensiones en el elemento zapata provocadas por las diferentes solicitaciones. Esta forma de proceder se realiza también con los elementos que transmiten cargas lineales al terreno. Es el caso de vigas de cimentación y zapatas de muro. Elementos importantes en cimentaciones superficiales son las vigas centradoras y de atado. El cálculo de estos elementos se realiza siguiendo las pautas para elementos barra y haciendo frente a la evolvente más desfavorable de las solicitaciones actuantes frente a cortante y flexión. Para definir las partidas, una vez obtenidos los armados, disponemos de la medición de los elementos, en este caso, los materiales necesarios para configurar las zapatas y/o vigas. El volumen de hormigón HA30 F40 XC2 fabricado en central y vertido desde camión, la cuantía de acero para refuerzo, características del acero, elaboración de la ferralla y colocación. Además, se incorporan estimaciones de los separadores necesarios y aquellos elementos complementarios habituales como los pasatubos. Si el terreno tiene consistencia y permite la excavación de las zapatas y vigas, es habitual realizar la cimentación sin necesidad de encofrados. En el caso de necesitar encofrados, hay varias opciones. Los más utilizados dentro de los sistemas recuperables son los metálicos, siendo preciso identificar el tipo y estimación del número de usos. Alternativa del sistema recuperable con menos usos es la madera, y como encofrado perdido, la utilización de bloques de hormigón.
Con todos los datos somos capaces de establecer el coste unitario promedio de las partidas de encofrado para zapatas, contabilizando los materiales necesarios y la mano de obra precisa. De forma idéntica se procede con las vigas centradoras y de atado, estableciéndose el coste para montaje y desmontaje del sistema de encofrado en zapatas, 16,09 euros metro cuadrado, y para las vigas entre zapatas, 17,15 euros metro cuadrado. Con los materiales que se incorporan con carácter permanente para configurar los elementos de hormigón armado, se obtiene también el coste unitario promedio del metro cúbico de hormigón para zapatas y para las vigas centradoras y de atado. En ambos casos, el coste más representativo es el del hormigón y el acero, quedando el resto para elementos auxiliares y colocación de los materiales en los encofrados. En nuestro ejemplo, el coste del metro cúbico de hormigón para zapatas, 186,10 euros metro cúbico, y para las vigas, 305,25 euros metro cúbico. Así, de este modo, son conocidos los costes unitarios para montaje y desmontaje de los sistemas de encofrado y los costes del metro cúbico de hormigón empleado. Establecida la geometría de los elementos, disponemos de la medición. Esto nos permite obtener el coste de cada partida tras realizar el producto del coste unitario por las unidades a ejecutar. En este caso, y a modo de ejemplo, para zapatas 19.173,15 euros y para las vigas entre zapatas 9.939,50 euros.